Entonces, pues bueno, me gustaría escucharlo si hay alguna inquietud o algo. Pues en mi caso, creo que prefiero escuchar primero lo que tiene usted para compartirnos, Ujú. profesor, y ya conforme vayamos avanzando, pues ya veo si. Ok, está bien. Bueno, a ver, entonces, ¿ya lo visualizan? Sí, perfecto. Ok, bueno, la intención de esta sesión, más que otra cosa, es precisamente orientarlos acerca de cualquier vicisitud o complicación que se pudiera presentar respecto del último elemento de entrega, que es el producto integrador. Al final, estaremos hablando de que tiene como propósito, ¿no? Lo que viene siendo la construcción del capítulo 3, ¿no? A grandes rasgos, que es el referente a lo que viene siendo la metodología. La realidad es que, bueno, conforme vayamos avanzando en en las siguientes materias que tienen este hilo secuencial, pues van a ir puliendo, ¿no? Veo que por lo que comentaron en el foro acerca de las herramientas que van a utilizar y así, bueno, la verdad es que todavía hay cosas un poquito verdes, ¿no? Pero entiendo, es parte del proceso y más que otra cosa, bueno, es como adentrarnos un poquito más en lo que viene siendo el esqueleto principal del protocolo, o más que otra cosa, más bien sería ya de lo que viene siendo las bases las bases sólidas que van a soportar su proyecto de tesis doctoral. Entonces, como bien les comento en este espacio, ¿no? Del propósito de la actividad, pues me adelanto a externarles, ¿no? Que al final este apartado no se trata de copiar todo lo que ya entregaron, que es lo que luego hacen muchos. No, digamos, la intención o la esencia de esto, de este producto integrador, es que ustedes revisen las retroalimentaciones, las mejoren o haga, o digamos, pues las atiendan, ¿no? Como tal. Y una vez hecho esto, entonces sí pueden incorporarlo al producto integrador, ¿no? Al elemento principal. Entonces, en ese sentido, aquí voy a concentrarme en algo que bueno, entiendo que pudiera ser como un elemento de que a algunos todavía les genera posibilidad de error, ¿no? Por así decirlo, que les genera complejidad. Y es precisamente diferenciar entre técnica e instrumento. Entonces, ¿en dónde observamos esto? Pues bueno, en el foro anterior, por ahí varios comentaron cuáles eran las técnicas que iban a utilizar y cuáles instrumentos para la recopilación de datos. Sin embargo, veo que algunos todavía no logran discernir entre una cosa y otra. Entonces, vamos a puntualizarlo para los que no, aprovechando que estoy grabando la sesión. Entonces, bueno, si hablamos, por ejemplo, de técnica, recopilación de datos, entonces porque estamos hablando del procedimiento. Cuando hablamos en ese sentido del procedimiento, por ejemplo, una técnica para mí es la encuesta, ¿no? La entrevista, la observación. Esa es la técnica, ¿no? Y aquí hay otras. Esa es la técnica. Ahora bien, cuando hablo de el instrumento, me refiero a con qué herramienta voy a desarrollar la técnica o procedimiento. ¿Con qué herramienta? Entonces, por ejemplo, si yo digo que la entrevista, entonces, pues el instrumento a utilizar es la guía de entrevista, ¿ok? Si yo digo que es una encuesta, la herramienta que voy a utilizar es el cuestionario. Por ejemplo, puedo hacer un cuestionario manual o puede ser un cuestionario en Google Forms o puede ser con alguna otra herramienta digital. Si yo digo que va a ser observación, en primera tendría yo que definir si es observación participante, no participante, directa, indirecta, así como dicen in situ, ¿no? Y si es esta observación la técnica, entonces yo a partir de eso determinaría cuál es la herramienta de observación que voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, puede ser una lista de cotejo, una guía de observación, un diario de campo, entre otros elementos así que existieran, ¿no? Entonces, uno me dice qué es la técnica o en este caso el procedimiento que voy a llevar a cabo y el otro me dice con qué lo voy a llevar a cabo.
Entonces sí es importante discernir entre estos dos elementos para que ustedes no tengan un error, ¿no? Al momento de la redacción. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, les puse aquí unos elementos de interacción, les voy a compartir obviamente este contenido, ¿no? Para que ustedes puedan hacer uso de él y lo puedan revisar con calma, pero por ejemplo, identifico la técnica del instrumento, ¿no? Si es la encuesta, ¿no? La técnica de la encuesta, el instrumento es el cuestionario estructurado, ¿no? Y el dato generado es esto, ¿no? Respuestas numéricas, las frecuencias, los porcentajes, bla, bla, bla. Si, por ejemplo, en la entrevista sucede lo mismo, ¿no? Les marca el ejemplo. Si mi técnica es la observación, entonces sería esto. Si es análisis documental, entonces sería esto, ¿no? Por ejemplo, la técnica de análisis documental, instrumento, la matriz de análisis documental. Si es un tema de una prueba, una evaluación, algo que tiene que ver con un enfoque positivista de medición, entonces mi técnica es la prueba o la evaluación, el instrumento es el test, o el examen, o el pretest, o el posttest, o la prueba estandarizada. Y el dato generado son los puntajes, niveles de logro, etc. Ah, a partir de ello, ¿no? Como tal, también veríamos lo siguiente, ¿no? Otro elemento interactivo para que lo comprendan mejor. O sea, yo tengo cuestionario estructurado. ¿El cuestionario estructurado es una técnica? No. Y aquí me lo marca, ¿no? ¿Es un instrumento? Claro que sí, es correcto. Entrevista semiestructurada, ¿es una técnica o es un instrumento? Ah, pues es un instrumento. No. ¿Por qué no? Ah, porque es una técnica. Y así sucesivamente, ¿no? Para que ustedes lo vayan revisando. De alguna otra manera, esto les va a servir a ustedes mucho en el sentido de orientarse un poquito al respecto de elementos que pudieran parecer similares, pero que no lo son. Ahora bien, yéndonos a la carnita o al corazón de esta sesión, lo que debemos de preguntarnos es entonces, ¿qué debo entregar, no? ¿Cuál va a ser la entrega de este producto integrador que conforma el capítulo 3? Bueno, hasta el momento debemos de ver cómo va la integración secuencial. Si ustedes recuerdan, podemos hablar que el capítulo uno, ¿no? Como tal, nos habla en este sentido, presenta el problema, la pregunta, los objetivos, es decir, como que este esquema básico. En el capítulo 2 ya integramos el marco teórico y referencial que sostiene el estudio. En el capítulo 3 ya se habla de diseño metodológico. En el diseño metodológico viene todo el esquema digamos, que se marca a partir, ¿no? Ese es el punto de quiebre, ¿no? Si me voy a decantar por un enfoque cualitativo, si me voy a decantar por un enfoque cuantitativo o mixto. Y dependiendo de esta elección, entonces mi enfoque va a ser distinto, ¿no? Porque podría ser un enfoque positivista para lo cuantitativo o un enfoque en este sentido a lo mejor interpretativo, ¿no? Que podríamos hablar ya o crítico, ¿no? Que ya estaríamos hablando de un enfoque más apegado a la investigación de tipo cualitativo. Pero eso también nos marca los tipos de investigación cualitativa o los tipos de investigación cuantitativa. Nos marca cómo se determina la muestra, nos marca si van a ser variables o van a ser categorías, nos marca si vamos a tener objetivos o vamos a tener propósitos de investigación, si vamos a tener hipótesis o si vamos a tener supuestos de investigación. Entonces, esto es muy importante. A partir de esta estructura, entonces ya se puede construir, digamos, con una luz en el camino, ¿no? No así a lo salvaje, sino con sentido y para no trabajar de más, ¿no? No hacer retrabajos en el proceso. Entonces, esta situación de la decisión metodológica, bueno, yo aquí les comparto una pequeña tabla, ¿no? Una matriz así, como para que nosotros podamos ir recapitulando y haciendo estas preguntas de manera, pues, autocrítica, para ver si lo que estamos haciendo, sí es coherente, ¿no? Con lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, la finalidad, la decisión, ¿mi investigación va a ser básica o aplicada? Entonces la pregunta que responde es, ¿para qué se realiza la investigación? O sea, por ejemplo, aquí dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esta pregunta, no? O sea, define si el estudio busca producir conocimiento teórico o atender una problemática concreta, ¿no? Es decir, ¿va a indagar sobre conocimiento nuevo o se trata de solucionar un problema que existe? Entonces, ejemplo de redacción, la investigación es aplicada porque busca diseñar una estrategia de intervención para mejorar, ¿no? Si fuera aplicada. Si fuera básica,
Entonces, estaremos hablando que busca producir conocimiento. Por otro lado, la otra decisión, el enfoque, ¿qué tipo de datos necesito? Es decir, voy a trabajar con números, voy a trabajar con relaciones entre conceptos, o ocupo de las dos cosas. Entonces aquí, si yo defino esto, ya defino si es mixto, si es cualitativo, si es cuantitativo. Y el diseño de investigación es cuál será la ruta específica para estudiar el fenómeno. Entonces aquí dice organiza la forma concreta en que se recolectarán, perdón, los datos, se analizarán e interpretarán los mismos. Entonces, el diseño será un estudio de caso porque se analizará una institución específica. Eso es lo que nos marca el ejemplo de redacción. Más o menos en ese sentido es que uno debe de preguntarse para ir observando si tenemos coherencia, ¿no? Entonces, aquí el primer inciso, ¿no? Que marcamos, inciso A, es investigación básica o aplicada según la finalidad. Y aquí les muestro un esquema que les va a servir a ustedes para definir si es básica o si es aplicada. Sí, la regla práctica es, si tu tesis busca transformar, mejorar, intervenir o resolver una problemática concreta, ¿no? A una escuela, institución, comunidad educativa, entonces es una investigación aplicada. Si solamente buscas desarrollar teoría, explicar un fenómeno o ampliar el conocimiento sin intervenir directamente en la problemática, entonces tu investigación es básica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, yo espero que sí. Por otro lado, vamos a los diseños cualitativos. ¿Para qué sirve cada uno? Esto ustedes ya lo debieron de haber revisado en algún otro momento, ¿no? Pero de cualquier manera creo que vale la pena volverlo a retomar y porque es importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, yo debo de partir de que, por ejemplo, ¿cuál es mi diseño cualitativo? Casi todas las investigaciones en este tipo de doctorado que ustedes están estudiando van a ser cualitativas, ¿no? Porque en la mayoría de los proyectos que ustedes traen, el enfoque es hacia las personas, ya sea los docentes, ya sea los alumnos, ya sea la comunidad. La realidad es que el enfoque cuantitativo no está muy limitado, ¿no? En este tipo de análisis. Entonces, bueno, si nos vamos por el diseño cualitativo, por un lado tengo el apartado de lo fenomenológico, y entonces lo que yo quiero que ustedes observen es para qué me sirve, ¿no? El fenomenológico, aquí una palabra que se me hace vital es la experiencia vivida, ¿no? ¿Por quién? ¿Por el investigador? No. En ese sentido sería por los participantes frente a un fenómeno, ¿no? O sea, en ese sentido dice, ¿cuándo usarlo? Cuando nos interesa conocer cómo las personas sienten, interpretan o experimentan una situación, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo, por ejemplo, cómo vive el docente? ¿Cómo experimenta el docente la nueva escuela mexicana? Entonces, ese enfoque es fenomenológico. Y aquí nos marca los tipos de participantes, las técnicas que se sugieren, como la entrevista a profundidad, las entrevistas semiestructuradas, o sea, en este caso nada de que un cuestionario ahí de Google Forms, que es lo que todo el mundo quiere hacer, así cuestionarios que no tienen sentido, ¿no? Investigación desde la perspectiva cualitativa nunca se va a limitar únicamente a una encuesta o a una entrevista, ¿sí? Siempre debe ser más profunda. Y en ese sentido de profundo me refiero a que por lo regular lo acompañamos con dos elementos, ya sea una entrevista y aparte la observación. Siento que sería lo vital, ¿no? Pero bueno, caso contrario, se escuchan el camión de la basura, pero bueno, espero que aún así me estén escuchando. A ver, está justo aquí afuera de mi casa. Pero bueno, les comentaba, uno que está muy relacionado, pero aprovecho para comentarlo, es el enfoque etnográfico, miren, porque aquí dice, sirve para comprender prácticas, significados, normas, valores y dinámicas culturales de un grupo. ¿Ok? Aquí sirven para comprender la experiencia, aquí sirve para comprender el modus vivendi, ¿no? La cultura. Entonces, ¿cuándo usarlo? Cuando se requiere observar la vida cotidiana de una comunidad o grupo educativo durante un periodo prolongado. Es decir, se observa, ¿ok? Se observa cómo vive la gente. No estamos hablando aquí de las experiencias, ¿no? O cómo lo viven, cómo lo sienten. Y esto lo comento porque me ha tocado observar que existe mucha confusión a veces en diferenciar estos dos enfoques.
Por otro lado, bueno, me salté el estudio de caso, que en este sentido está más enfocado a atender una situación muy particular, ya sea en una unidad productiva, en una comunidad escolar, en un centro educativo, en una escuela, en un grupo, etc., etc. Pero aquí, como tal, digamos que está muy contextualizada, ¿no? Al fenómeno que está sucediendo. Y entonces por eso decimos que es cuando se aplica cuando el fenómeno se estudia en un contexto específico y con límites claros. ¿Ok? Bueno, el narrativo, dice, sirve para construir historias, trayectorias, experiencias personales a través del relato de los participantes. ¿Quién lo relata? Quien participa. Hay una, como una pequeña, ¿cómo lo podríamos llamar? Una subdivisión de esto, que son las investigaciones biográficas, ¿no? En donde se entrevista a una persona que vivió una experiencia en un contexto muy particular de interés para todos, ¿no? Imaginemos que tuviéramos una persona que sobrevivió una guerra, ¿no? Y que fue partícipe de ella y que a lo mejor cuenta cómo lo vivió desde una perspectiva biográfica, ¿no? O más personal. Entonces ahí estamos hablando de algo narrativo. Aquí decimos, ¿cuándo nos interesa utilizar esto? Bueno, cuando el interés es comprender procesos a partir de historias de vida. Ojo con esto, a partir de historias de vida, trayectorias o relatos. ¿Qué es lo, bueno, a mí en lo personal no soy muy fan, pero tampoco los limito, ¿no? Pero no soy muy fan de que escojan esta para atender a lo mejor proyectos de este tipo. ¿Por qué? Porque son muy sesgadas a la opinión personal de quien lo narra. Entonces, es limitativo. Tendríamos que encontrar un personaje demasiado valioso, importante, trascendente en un fenómeno. Mm, por ejemplo, aquí tenemos la investigación-acción. Esto, desde mi visión y desde el enfoque cualitativo, es el diseño más atractivo. En lo personal, a mí me encanta, es el que le sugiero siempre, porque no estamos hablando aquí de, a diferencia de los otros, de simplemente comprender o entender. Aquí sí ya buscamos inferir, ¿no? Participar, buscamos poner nuestro granito de arena en transformar. La investigación de acción, entonces, en ese sentido, no solamente va de la mano de la investigación cualitativa, ¿no? Como tal, sino que tiene pues un enfoque desde la perspectiva sociocrítica. Entonces, esta versión sociocrítica lo que hace es que transforma. No, y no solamente se transforma con una propuesta hacia el fenómeno, sino que el propio investigador al participar en la misma también se transforma, también crece, también aprende, también. Entonces, otra característica que tiene la investigación de acción es que es recursiva, o sea, aplicas el proyecto, funcionó, ves que sí funcionó bien, ves que falló y lo vuelves a aplicar después de mejorarlo y lo puedes hacer los ciclos que tú quieras. Entonces, esto se me hace un enfoque muy aplicado, adecuado para investigaciones cualitativas, donde lo que buscamos es mejorar procesos o procedimientos de interacción entre los diferentes entes de un centro educativo, por ejemplo. Entonces, por otro lado, tenemos los diseños cuantitativos, estos yo creo que ya los conocen, los hemos visto toda la vida, casi no sé por qué en las licenciaturas, siempre que nos enseñan a hacer la tesis, todo es cuantitativo. Entonces la realidad es que estas son más fáciles de entender porque, pues bueno, como pueden ustedes observar, en lo descriptivo que buscamos únicamente buscamos describir en ese sentido cómo se comporta una determinada variable. Cuando hablamos de lo correlacional, buscamos cuál es esta interacción entre dos o más variables, si es directamente proporcional, inversamente proporcional o si no tienen relación. Entonces esto también sería interesante. Desde la perspectiva de lo explicativo, ya no solamente me basta entonces con saber o describir el problema, ¿no? Quiero yo ya ver cuál es la relación que existe entre la causa y la consecuencia. Es decir, parto ahora de analizar la raíz del problema. Y en el caso experimental, entonces decimos, ah, ya entonces pongo a prueba cierto conocimiento, cierta teoría, hago experimentos y a partir de los experimentos puedo inferir un comportamiento
digamos, mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo cómo usarlo, los análisis, con qué usarlo, y luego les comparto cómo justificar la trazabilidad de la redacción. Este modelo de redacción es para que venga en su documento, ¿no? Porque dice, la presente investigación se orienta como aplicada, por ejemplo, o básica, debido a que busca el ¿no? El enfoque será, ya pones el enfoque, cuantitativo, cualitativo, ya que requiere recolectar datos de tipo, categoría o variable, para responder a los objetivos o en un dado caso, si fuera cualitativo, a los propósitos planteados. En congruencia con ellos, se adopta un diseño, por ejemplo, fenomenológico, porque permite y explico qué me permite. Esta decisión metodológica se articula con variables o categorías y ya mencionas cuáles, las cuales serán abordadas mediante la técnica de, y aquí entonces hablamos de con qué técnica, por ejemplo, la entrevista, el instrumento, por ejemplo, hablaremos de una guía de entrevista semiestructurada, ¿ok? La trazabilidad metodológica entonces nos lleva a ir revisando desde un inicio problema, objetivo, enfoque, tipo de investigación, todo esto que mencioné. Entonces yo lo reviso en lo que llevo escrito. ¿Tengo coherencia? O de repente digo que tengo objetivo y luego estoy hablando que tengo categorías. O de repente digo que tengo un enfoque mixto, pero en realidad no pongo ningún supuesto ni ninguna categoría, solamente variables. Entonces, todo esto debe de ser coherente. Aquí les coloqué un simulador de trazabilidad. Ustedes pueden, por ejemplo, poner cualitativa, un ejemplo, seleccionar se quiere hacer y les marca un esquema, ¿no? Mixta, ¿qué queremos comparar? Y les marca un esquema, ¿no? Entonces, estos son simuladores que mi única intención es que ustedes pues puedan practicar un poco, revisar lo que ya llevan. Por ejemplo, aquí este es simulador A, una ruta cuantitativa con variables. ¿Cuál es la variable? Por ejemplo, el rendimiento académico. La técnica es la encuesta. Por ejemplo, vamos a poner aquí que la observación estructurada. Vamos a poner, por ejemplo, que una matriz de registro estadístico, el análisis, y entonces genera el diseño cuantitativo y ya me da la propuesta de redacción. Lo mismo para lo cualitativo, miren. ¿Sí ven? Lo mismo. Entonces ya ustedes pueden ir revisando poco a poco, ir avanzando. Aquí hay una ruta mixta. Aquí está un diseño mixto. En la parte mixta yo no se lo recomiendo porque es como hacerlo doble, ¿no? Pero ustedes pueden valorarlo. O sea, no los voy a limitar yo, no se los recomiendo. Pero si lo quieren hacer, adelante. Aquí lo único que, si alguien decide hacerlo, pues mi recomendación es ver si lo van a hacer de manera concurrente o lo van a hacer de manera secuencial. Si es de manera secuencial, entonces yo diría, ah, mira, primero parto de la investigación cuantitativa y después la voy a hacer cualitativa. O al revés, primero hago la investigación cualitativa y después con esa información, digamos que esbozo la investigación cuantitativa dependiendo de mi situación y yo que considere mejor. Y otra opción es decirlo concurrente, es decir, hago las dos cosas al mismo tiempo. Trazo una variable, trazo categoría. Pongo un objetivo, pongo un propósito. Desarrollo, por ejemplo, una hipótesis, desarrollo un supuesto de investigación. Y lo voy haciendo a la par, ¿no? Y lo voy analizando al mismo tiempo. Es un poquito más complejo, pero yo la única investigación cualitativa que he hecho en mi vida, digo mixta que he hecho en mi vida, la hice así, porque no sé, mm, no veía útil hacerlo secuencial para mi caso. Pero, pues, ¿quién conoce mejor el proyecto y el enfoque que ustedes quieren tener? Pues obviamente ustedes. Si ustedes analícenlo, reflexionenlo y vean cuál es la mejor manera. Yo de cualquier forma les pongo este simulador por si alguien tiene la intención de echarle muchas ganas a su doctorado y meterle más, ¿no? Adelante, ¿no? Yo estoy aquí para apoyarles. Y bueno, les comparto también la estructura sugerida de este capítulo. Entonces, para este capítulo, ustedes lo que van a entregar, ¿no? Como tal, pues bueno, primero las preguntas guía, hay que desarrollarlas, ¿no? ¿Qué problema de investigación orienta la metodología? ¿Sí? ¿Qué se busca demostrar, comprender, describir o intervenir? ¿Cómo se relaciona este capítulo con los anteriores? Esto, ¿de dónde lo sacamos? De la trazabilidad, ¿no? De ver que existe coherencia entre una cosa y otra. Y luego menciona el diseño de investigación que voy a llevar a cabo y por qué. El tipo de investigación y por qué. La temporalidad de la investigación, que bueno, aquí sí cabe mencionar que bueno, deben de marcar lo que les queda de doctorado, ¿no?
ese tiempo. Aquí la única parte a lo mejor que puedan incluir es si es una investigación transversal, longitudinal, y a esto se refiere a que si es una investigación que van a poder ustedes, por ejemplo, llevar a cabo después, ¿no? De que terminen a lo largo del tiempo, o si nada más es como o sea, está acotada, ¿no? Como tal. O si la van a hacer hacia el pasado o si la van a hacer hacia el futuro. La realidad es que por lo regular, más bien nos concentramos en la temporalidad normal y decir si es transversal o longitudinal. Y la parte prospectiva a lo mejor es un poquito complejo, ¿no? Ir hacia el futuro. Entonces, yo les diría, ¿no? Que se basen más bien en analizarlos de esos dos puntos de vista. Ahora bien, la selección del método. Aquí, como tal, pues entran varias cosas entre lo que les mencionaba. El diseño, ¿no? Ah, pues imagina, voy a hacer investigación-acción. Ah, perfecto. ¿Qué técnica vas a utilizar? Ah, pues voy a utilizar observación participante y voy a utilizar entrevista semiestructurada. Ah, perfecto. ¿Qué instrumentos? ¿Con qué vas a hacer la observación participante? Ah, con guía de observación. Perfecto. ¿Y con qué vas a llevar a cabo a lo mejor la entrevista? No, pues la voy a llevar a cabo, la voy a grabar, ¿no? Voy a tener mi base de preguntas, unas abiertas, unas cerradas, y voy a grabar y a partir de eso, para poder recolectar los datos. No, que una grabadora normal. Ah, perfecto. O sea, no, que yo lo voy a escribir todo a mano, no se los recomiendo, pero también pudiera hacerse, ¿sí? ¿Y cómo voy a analizar los datos? Ah, mira, mi enfoque es cualitativo, mi investigación es, investigación-acción. Entonces, yo mi análisis de datos, al ser una investigación cualitativa donde lo que yo estoy vinculando es categorías, una de solución y una de problema, entonces a lo mejor a mí lo que me convendría en ese sentido sería utilizar un software como Atlas TI, ¿no? MinerLite, pues nos lo proponen de repente aquí en los cursos, se me hace muy limitativo, apostaría más por un Atlas TI con inteligencia artificial o si ustedes gustan, más adelante, cuando lleguemos a ese momento, yo diseñé un prompt que simula tener Atlas TI, ¿no? Ya que estamos con esto de la tecnología. Entonces, para ahorrarnos pagar el Atlas TI, pero bueno, ya será cuestión de decisión de ustedes. Yo creo que hay muchos elementos ahora a nuestro alcance para poder analizar los datos y la verdad es que en ese sentido también les hago la invitación, pero lo dejo abierto. Pero aquí hay que marcarlo, ¿no? Hay que decir cómo se va a hacer. Las investigaciones no pueden ser nada más una entrevista ahí toda, no sé qué es una palabra que suene académica, toda limitativa, ¿no? Nada más por hacerla. Entrevisté a 5 personas, ¿no? Ahí en mi trabajo y ya se armó la investigación, no. O hice una encuesta y se las mandé por WhatsApp y ya me contestaron y ya todos felices, porque así no funciona. Lo hemos explicado de muchas maneras. O sea, si tú le preguntaras a un alumno, a ver, chavos, aquí, díganme, ¿cuántos de ustedes se drogan? Pues la mayoría no les va a decir que sí o que no, ¿no? Entonces son las cosas que debemos de analizar. Y finalmente tenemos la población o muestra y aquí hay que determinar cuál es el tipo de muestreo, cómo lo voy a calcular, muestreo probabilístico, no probabilístico, y justificar la muestra, ¿no? Como tal. En lo cuantitativo, recuerden que debe de ir más de 30 elementos para que sea estadísticamente válido. En lo cualitativo se pueden ser menos, pero hay que decir por qué. Y así, entonces hago mi cuadro de variables o categorías donde defino qué categoría, qué quiere medir, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a observar, con qué se va a relacionar, de dónde voy a obtener. Y mis instrumentos deben atender a obtener información de esas categorías, ¿sí? O sea, no vamos a partir de preguntas que no tienen sentido. O sea, como decirle a alguien, por poner un ejemplo, preguntarle el género. Si el género no es importante en lo que estamos investigando, ¿por qué lo preguntaría? Ah, es que las entrevistas, todos los cuestionarios que hacemos empiezan así. Sí, pero no es regla, ¿no? Le voy a preguntar el CUR a todos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, tengo que ser muy estratégico en lo que pregunto, muy concreto, para que la gente realmente lo atienda. No sé si les ha pasado que alguien les comparte, hazme el favor de llenarme, de ayudarme con esta entrevista o con este cuestionario, es para una investigación, es para un proyecto. Y así 40 minutos de preguntas, la verdad es que a veces no lo hace porque alguien lo estima mucho, es mi amigo, digo, lo voy a hacer, pero con la gente normal dices, no, yo no voy a contestar esto, ¿no? Y la gente normal también. Llega un momento en que contesta por contestar. ¿Sale? Entonces busquemos que esto tenga calidad, ¿no? En lo que preguntamos para que obviamente
el resultado sean datos de calidad. Y entonces, como vamos mencionando todo esto, se fijan, este es el esquema, ¿sí? A grandes rasgos lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Elementos más, elementos menos. Aquí hay una tabla de alineación metodológica que es muy parecida a lo que ya mencioné acá en la del cuadro de variables o categorías. Eso nada más es como para que ustedes tengan un elemento más de validación de instrumentos y listo. La rúbrica de cómo se valorará este proyecto integrador. Pero no haberlos mareado con tanta información. Yo hablo bla, 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 ¿no? Me aviento monólogos, pero bueno, la verdad es que lo veía importante, quería yo compartirles esto, quiero que las cosas se les hagan lo más fácil posible y por ende, pues bueno, esta sesión, que les voy a compartir la grabación y les voy a compartir también esta guía interactiva que hice para ustedes. Ujú. No sé, tengan alguna duda o ya que empiecen a redactar o no sé, díganme ustedes. Profesor, Sí, eh, Ana. yo me quedé preocupada, tengo la duda de que yo había seleccionado mi investigación mixta, Ujú, pero me preocupó mucho lo que usted acaba de mencionar. Mi argumentación principal de por qué hacerla mixta es que como mi objetivo, o sea, como tiene que ver con conocer este fenómeno de la autoría delegada, pues yo pensaba que necesito tanto datos cuantitativos como cualitativos, porque ujú. primeros pasos tenían que ver con conocer, por ejemplo, frecuencia de uso, magnitud de uso, pues hacer como esas estadísticas para luego también ya profundizar en tipos de uso y luego también irnos a significado, ¿no? O sea, hasta qué límite es la autoría, ¿no? Así. Pero bueno, sí me preocupé un poco lo que usted mencionaba de que no es como lo ideal. O sea, no es que no sea lo ideal, lo que voy es que, bueno, es lo ideal siendo muy técnico, ¿no? Buscando más conocimiento y así. Pero soy honesto, es más trabajo. Es como si llevaras dos tesis al mismo tiempo. Porque por un lado te voy a revisar esa coherencia cuantitativa de una tesis cuantitativa como lo que debe de ser. Y al mismo tiempo te voy a revisar la tesis cualitativa. O sea, la coherencia de categorías con la coherencia de las variables. Entonces se puede hacer perfectamente. ¿Qué haría yo? Y a lo mejor no es una situación de desmotivar, ni mucho menos, ¿no? Lo hago como una recomendación en el sentido de pensar que si la tesis la queremos, ¿para qué? Obviamente, yo creo que cumple dos cosas. Una, que sea un elemento para que obtengas el grado de doctor. Y lo segundo, que te sirva en el trabajo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, uno se puede decantar por si es un tema del trabajo, pues el trabajo no se va a ir. Bueno, eso esperemos. Entonces podemos decir, bueno, yo puedo terminar una parte de la investigación y yo tengo mi grado de doctor y la otra parte la complemento cuando yo ya termine mi grado de doctorado y no me complico y lo hago con calma en mi trabajo, ¿no? Al final de cuentas me va a servir. Pero Este, Pero si yo eligiera eso, entonces ¿usted qué me recomienda? O sea, tendría que entonces como clasificarla como cuantitativa, depende. hablando desde la perspectiva de que como el fenómeno que voy a estudiar, pues el primer paso es reconocer, Pero ¿cuál es el fenómeno? O sea, ¿cuál el es el... fenómeno es la autoría delegada, o sea, el plagio a través del uso de los modelos de lenguaje en el bachillerato. Ya. Pero bueno, si lo vemos por el tema cuantitativo, es muy complicado que obtengas datos cuantitativos. Mm. Está muy Yo, la subjetivo. parte que yo veía cuantitativa es como primero reconocer la magnitud del uso. Es que se puede reconocer sin ir a datos cuantitativos. Ah, Creo yo, o sea, no, yo no le veo problema en que comiences con eso. O sea, al final de cuentas, si lo haces cuantitativo, yo aquí también tendría un problema porque yo te diría, bueno, los docentes o en este caso, quien va a llevar a cabo este muestreo, todos tienen compilate o algún software para medir los trabajos y todos lo hacen o lo hacen cuando quieren o cuando no quieren, para qué trabajos sí, para qué trabajos no, y se vuelve subjetivo. ujú. Entonces, yo sí creo.
que todos, sin necesidad de que les des datos, yo creo, cuantitativos, yo creo que todos entendemos que el problema ahí está. Entonces se puede Ok. soportar perfectamente desde lo cualitativo, Ah, perfectamente. perfecto. O sea, Ujú. no importa que en una cualitativa, por ejemplo, haya datos Ah, totalmente no, numéricos, como quien dice. no, no importa porque nada más lo mencionas como complementos, es información, Ok, pero no la estás analizando. O sea, no la estás analizando a un nivel que te lleve a hacer, por ejemplo, una hipótesis. ok. Ujú. Simplemente está enriqueciendo tu argumento cualitativo. Claro, porque Entonces, realmente también yo ya estoy partiendo del supuesto mm, de que la realidad es que los chavos ya lo usan y lo usan y muchísimo, ¿no? supuesto, sí. Pero el objetivo Y es si tú, y si reconocer nosotros se cómo los, toman estas decisiones y ellos cómo entienden mm, la autoría delegada, si sí lo entienden o no, y ok. entonces cualitativo. Entonces todo lo que había puesto de mixta, pues entonces ya me voy a ir solo a cualitativo para Sí, hacerlo más como sí, coherente, como quien dice. sí, pues es el ajuste y en cuanto lo tengas me lo puedes compartir y que yo con mucho gusto te doy mi punto de vista. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Pues bueno, no sé si hay alguna otra duda, Irán. No, doctor, muchas gracias. Yo siempre me gusta entrar a las reuniones porque me llevo muchas ideas en mi cabeza que ahorita siento que cuando ya empiezo a trabajar me empiezan a hacer el sentido y Ah, creo ok. que es el objetivo de esta reunión. Muchas gracias, doctor. Sí, pues muchas gracias por su tiempo, los ando yo citando, digo, aprovechando que son vacaciones, va a ser más temprano. Pero bueno, estamos en contacto, de todos cualquier duda, ya saben, me pueden contactar con mucho gusto. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos Bye. Hasta vemos. luego, Bye. saludos.